eso comenzábamos con este capítulo en Apocalipsis, el capítulo 22, porque nos hace recordar que en esta vida que tú y yo tenemos es una vida pasajera, somos peregrinos. Pablo decía que éramos peregrinos, que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino está en donde, en los cielos, donde tú y yo esperamos a Jesús. Y este versículo, estos versículos de este último capítulo nos recuerdan eso. Tú y yo estamos esperando a Jesús, aquel que murió por nosotros, aquel que dio su vida para poder reconectarnos con el Padre, aquel que hace un par de semanas, la semana pasada, hace un par de días, recordábamos el nacimiento de Jesús, para que tú y yo pudiésemos volver a tener esa conexión con Dios. Tenía que haber un sacrificio, y lo vimos a lo largo del libro de Hebreos. Este sacrificio tenía que ser perfecto, sin falla, sin defecto. Y este sacrificio tenía que ser con sangre, tenía que haber derramamiento de sangre para la remisión de pecados. Entonces Dios mandó a su Hijo, Jesucristo vino en forma de hombre, nació mostrando su humanidad, dio su vida en aquella cruz como un sacrificio para que tú y yo fuésemos rescatados. Y el apóstol Juan, que fue el que escribió este libro de Revelaciones o de Apocalipsis, nos está recordando eso. Tú y yo como creyentes debemos de recordar que parte del propósito esencial de la vida como creyentes es que estamos esperando. No estamos esperando a que tengamos el mejor trabajo en esta vida, no estamos esperando a que yo tenga la mejor salud en esta vida, no estoy esperando a que yo tenga muchos bienes en esta vida, sino el propósito principal de la esperanza del creyente, de lo que lo debe de motivar a seguir adelante en esta vida, es que tú y yo esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos debe de motivar y nos debe de animar a poner nuestra confianza no en las cosas materiales, no en las cosas que van a perecer, no en las cosas que vencen, no en las cosas que terminan, sino que tú y yo tenemos que poner nuestra esperanza en aquel que tiene la eternidad en sus manos, aquel que es dueño del tiempo. Y parte de la enseñanza que hemos estado viendo a lo largo de este año es que podemos ver en Jesús los atributos de Dios. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en Jesús, como nos dice Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Y me da mucho gusto que podamos estar aquí, me da mucho gusto que pueda haber hermanos conectados, recordando que esa es nuestra esperanza. Tú y yo estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme a lo que nos habla en Apocalipsis, la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice Filipenses, que Jesús se humilló como forma de siervo, como tú y como yo, y vino no a que lo sirvieran, sino vino a servir. Siendo Él Dios mismo, se humilló y nos vino a servir. Pero en su segunda venida, Apocalipsis nos describe la venida de Jesucristo y usa la frase del león de Judá, que va a venir con poder, con autoridad, con dominio, a reinar sobre la humanidad, a reinar sobre la tierra. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, vendremos con Él a reinar juntamente con Él por toda la eternidad. Entonces, hermanos, en esta hermosa tarde ya, yo les invito a que sigamos adelante, a que pongamos nuestra confianza, a que sigamos poniendo nuestra confianza en Jesús, a que nuestra fe se fortalezca en Él, a que estos últimos días de este año recordemos que el propósito de nuestras vidas como creyentes es volver a estar con Dios, es ver a Jesús una vez más, es recordar que tú y yo estamos esperando la venida de Jesús de una manera visible, de una manera física, palpable, que tú y yo lo podamos ver. Y estoy seguro que vamos a estar ahí cuando Él venga, que vamos a estar con Él reinando por toda la eternidad. Pero tenemos que seguir adelante en una vida que ha sido complicada, que ha sido difícil. Si yo les pregunto cuántos
en este año 2024 tuvieron problemas, tuvieron necesidades, tuvieron enfermedades. Estoy seguro que todos vamos a levantar la mano. Pero ¿quién es el que nos ha mantenido de pie? No ha sido nuestra propia fuerza, no ha sido nuestro propio conocimiento, no ha sido lo que soy o lo que puedo llegar a representar. Ha sido Dios en nuestras vidas. De una manera potente, de una manera interesante, ha sido Dios el que nos ha dado las fuerzas para poder seguir adelante, para poder afrontar los problemas, las necesidades que hemos tenido a lo largo de este año 2024. Y eso también nos recuerda que ahora en este año que va a iniciar en un par de días, nuestra confianza tiene que seguir en Jesús. Él es el único que nos va a dar las fuerzas, el ánimo para poder afrontar las buenas noticias que puedan venir a nuestras vidas, las alegrías, las felicidades que nos esperan en este año 2025, pero también las tristezas, también las decepciones, también las fallas que podamos tener en este año 2025. Si tú y yo permanecemos en Jesús, vamos a poder seguir adelante. Porque te estaría yo mintiendo si te digo que como creyentes no podemos fallar, que tenemos que ser perfectos. Estamos en busca de la perfección, pero esa perfección la vamos a tener cuando estemos con Cristo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, que fue parte de la enseñanza que veíamos en nuestra identidad como creyentes, el proceso de la glorificación, que es desprendernos de este cuerpo de pecado, que es desprendernos de este cuerpo débil, que es desprendernos de este cuerpo que conforme a lo que nos dice Santiago tenemos una concupiscencia, un deseo de hacer el mal. Y la glorificación es desprendernos de ese cuerpo a un cuerpo sin pecado. Y cuando tengamos un cuerpo sin pecado, entonces seremos perfectos. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando tú y yo seamos llamados ante la presencia de Dios. Entonces, mientras estemos en esta vida, vamos a tener luchas, vamos a tener fallas, vamos a equivocarnos, vamos a errar, nos vamos a desviar de nuestro camino. Pero eso nos recuerda a que es ahí donde debemos de depender de Jesús. Que lo que tú y yo humanamente no podemos hacer porque somos débiles, porque estamos en pecado, Jesús lo va a hacer por nosotros. La palabra nos va a guiar a encaminar nuestras vidas. Entonces, esta enseñanza es un recordatorio de que sigamos confiando en Jesús, de que sigamos creyendo, de que sigamos buscando a Dios en nuestras vidas y Él se va a encargar de encaminar nuestras vidas. Quiero que vayas conmigo al libro de Santiago capítulo 4 y solamente vamos a ver dos pasajes de la Biblia y el primero es en Santiago. Santiago le habla a la iglesia, a los creyentes. El apóstol Santiago dedica algunos versículos que nos recuerdan que parte de nuestra naturaleza es el ser orgullosos, es el decir que dependo de mí mismo para poder seguir adelante, que dependo de mí mismo para poder cumplir los propósitos que voy a realizar en este año nuevo, que dependo de mí mismo para poder prosperar en mi familia o en mi negocio o en mi trabajo. Pero Santiago nos dedica unos versículos para recordarnos que tú y yo no somos nada, que tú y yo somos personas comunes, simples, y que es Dios el que nos levanta y es Dios el que prospera en nuestras vidas y es Dios el que nos bendice. Y miren lo que habla Santiago, y mientras yo estudiaba estos versículos yo podía ver que son palabras fuertes y que tú y yo tenemos que tomarlo con humildad, con reverencia. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a los versículos 13 al 17 del capítulo 4 de Santiago. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, todos juntos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos,
cuando no sabéis lo que será mañana? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Puedes tomar tu lugar. A partir de este capítulo 4, Santiago le está diciendo a los hermanos lo que tú y yo tenemos que hacer y la importancia de recordar que no podemos tener una amistad con aquellos que no son creyentes, que no podemos ser parte de aquellos que no son creyentes, porque eso nos puede alejar de Dios. Y empieza este capítulo diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y empieza a hablar de todos aquellos deseos que no nos pueden sujetar a hacer lo correcto y que tú y yo tenemos que frenarlos en nuestras vidas. Y luego llega este versículo 13, donde habla de aquellos hermanos que creían que ellos tenían el control de sus vidas, que ellos tenían el poder en sus vidas. Y tú y yo como creyentes debemos de recordar lo que nos dice Romanos. Pablo nos decía que para poder ser salvos se tiene que confesar a Jesús como su Señor y se tiene que creer en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Y veíamos que este versículo que nos habla de la clave de la salvación, recordábamos que la palabra Señor, cuando decía Pablo que hay que confesar a Jesús como nuestro Señor, esta palabra del Señor que viene del griego hacía referencia a dos personas, a la deidad, aquellas personas que adoraban a su Dios, y que veíamos que dentro de la cultura romana y de la cultura griega habían muchísimos dioses. Ellos eran una cultura politeísta donde tenían muchísimos dioses, pero solamente usaban la palabra Señor con aquel Dios con el que se habían comprometido a servirle. Es decir, de tantos dioses que habían en la cultura romana, aquellos devotos solamente mencionaban Señor, o decían la palabra Señor al Dios que habían escogido para poder servirle de entre todos los dioses que habían. Esta palabra Señor también era usada para referirse al César, al emperador romano. Y entonces cuando Pablo nos dice que para poder ser salvos tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor, nos está hablando de eso, de ser conscientes de que ahora vamos a servir a Jesús, de que vamos ahora a servir a Dios, de que ahora nuestra voluntad va a estar sujeta a Cristo. Porque cuando se decía Señor al César, era recordatorio de que el César tenía el dominio sobre sus vidas, que el emperador romano tenía dominio sobre sus vidas, que la voluntad le pertenecía al emperador romano. Y cuando Pablo nos hace referencia a decir una vez más Señor a Jesús, nos está recordando eso, que nuestra voluntad, que lo que yo quiero ya no depende de mí, sino depende de Jesús en mi vida. Por eso el apóstol Santiago nos dice en este versículo, aquellas personas que creían tener el poder y el dominio en sus vidas. Y muchas veces a lo mejor nos va a suceder eso, nos vamos a ver que estamos viviendo para Cristo y dentro de nuestra naturaleza va a haber pensamientos que nos van a decir: estás viviendo para ti, para tus deseos, para lo que tú quieres. Pero yo te invito, hermano, en esta tarde a recordar, yo sé que es duro, porque ¿quién no quiere vivir bien para sí mismo? ¿Quién no quiere lo mejor para sí mismo? Yo soy el primero que quiere lo mejor para sí mismo. Pero vamos a la verdad de las Escrituras y se nos recuerda que tú y yo vivimos para Cristo. Que en este año que está terminando, recordar que estamos viviendo para Cristo. Que su voluntad se cumpla en nuestras vidas.
Y para este año 2025 que viene, que vivamos para Él, que sigamos viviendo para Él. Recordar que tú y yo no somos nada, porque tú y yo podemos hacer muchísimos planes. Tú y yo podemos hacer una lista muy larga de nuestros propósitos. Y creemos que a lo mejor depende de nosotros para cumplirlo. Y entonces dice este versículo 13, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, hablando de aquellas personas que quieren progresar, que no está mal. Aquellas personas que quieren hacer un negocio y poder salir adelante, que no está mal. Luego dice este versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y el apóstol Santiago nos dice, porque tú y yo no somos nada en esta vida. Nosotros tiene contado el tiempo de su vida y sabe cuánto tiempo va a vivir en esta vida. ¿Quién de nosotros sabe lo que va a suceder el día de mañana? ¿Quién de nosotros tiene la seguridad de lo que va a suceder dentro de 6 meses? Ninguno de nosotros. Porque somos personas limitadas en conocimiento, limitadas en tiempo. Y entonces el apóstol Santiago, de una manera sutil, les está diciendo, acuérdense que no somos nada. Acuérdense que todo lo que podemos decir que vamos a hacer, a lo mejor ni pueda suceder, ni vaya a suceder. Y luego entra al versículo siguiente y nos dice, en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Con este versículo, el apóstol Santiago nos está diciendo, pongamos nuestras metas, pongamos nuestros propósitos, pongamos nuestros anhelos, pongamos nuestros sueños en Jesús. ¿Y cuántos de nosotros ya hemos estado reflexionando, hemos estado pensando en cuáles actividades, qué acciones, qué cosas van a ser nuestro propósito de año nuevo? ¿Cuántos ya tenemos una lista de por lo menos una cosa que queremos hacer en este año 2025? Muchos a lo mejor el día 31, un minuto antes de que sea 1 de enero, va a realizar su lista. Pero yo quiero recordarte que todos los propósitos, todas las acciones que queremos realizar para este año 2025, que se los dejemos a Dios. Que todos nuestros planes, que todos nuestros sueños, que todos nuestros anhelos se los llevemos a Dios. Y que Dios se encargue de obrar conforme a su voluntad en nuestras vidas. Que tomemos este versículo 15 de una manera atenta en nuestras vidas a lo largo de este año, de estos días, de este año que ya va a terminar y del año que viene. Y recordemos lo que Santiago le decía a la iglesia, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Que no hagamos a un lado en nuestras vidas la voluntad de Dios. Que todos nuestros sueños y nuestras esperanzas y nuestros anhelos para este año 2025 se las llevemos a Dios y que Dios se encargue de obrar en medio de nuestros anhelos y en medio de nuestros sueños. Yo sé que así como tú y yo humanamente queremos cosas buenas para mí, para nuestra familia, para nuestra iglesia, Dios también quiere cosas buenas para nosotros. Pero a lo largo de las escrituras encontramos que tú y yo tenemos que llevar nuestros sueños y nuestros anhelos a Dios y que Dios se encargue de hacer, que Dios obre en medio de nuestros propósitos. Porque así como Santiago decía, bueno, ¿qué es la humanidad? Que somos como niebla, que está en un par de horas y después se desvanece. Y hay mucha
grados de neblina. Cuando vamos a la Chicocana, usualmente cuando regresamos a partir de las 6 de la tarde y cuando subimos a la montaña, la neblina empieza a verse cuando ya es densa. Pero también hay veces que la neblina no se logra notar con tanta claridad. Y así es nuestras vidas. Un día estamos y el día de mañana no sabemos si vamos a estar. Hoy podemos vernos contentos, alegres, guapos, a lo mejor sin ninguna enfermedad, y el día de mañana puede venir una enfermedad a nuestras vidas. No tenemos ganada nuestra vida física en esta etapa de nuestra vida. Por eso es que el apóstol Santiago nos dice: llevemos nuestros planes a Jesús, porque tú y yo somos volátiles, tú y yo podemos cambiar, tú y yo podemos irritarnos, tú y yo podemos enojarnos, tú y yo podemos desanimarnos, pero Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos. Por eso Santiago nos dice: llevemos nuestros planes a los pies de Jesús y que Él se encargue de hacerlo. Por eso es cuando usa esta frase en este versículo 15: si el Señor quiere. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que se haga la voluntad y los planes y el propósito de Dios para mi vida en este año 2025? Y tenemos que tomar fe y seguir adelante en eso. Y tenemos esa confianza de que vamos a estar seguros en los planes que Dios quiere para nosotros. Y esta es la segunda cita que vamos a tocar en esta tarde. Y te voy a invitar que vayas conmigo a Mateo, porque a lo mejor después de estas palabras podemos decir: no, pues ya estoy desanimado porque ya no voy a hacer nada. Pongamos nuestros propósitos. Yo quiero volver a correr, quiero volver a nadar, quiero entrar a la maestría, quiero terminar la Biblia en un año, quiero continuar con las actividades de oración por las noches. Pongámoslos en los planes de Dios. Si Dios quiere, si Dios me lo permite, así se va a hacer. Pero al momento de reconocer que si Dios quiere, es decir, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Eso es algo que debe de estar presente en nuestras vidas. Y en este versículo que vamos a leer, es Jesucristo hablándole a sus apóstoles en el Sermón del Monte. En el capítulo 6, versículo 25 al 34. Jesús diciéndole a los apóstoles: pueden estar tranquilos. Jesús diciéndole a sus discípulos: pueden estar tranquilos, porque en mí van a estar seguros. Porque en mí pueden confiar de que yo tengo lo mejor para ustedes. Y empieza Jesús diciendo estas palabras: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En este versículo 25 Jesús toca dos necesidades importantes para poder sobrevivir en esta tierra, que es el alimento, que es la fuente principal para que tú y yo podamos vivir, para que nuestro organismo pueda en etapas desarrollarse y mantenerse, para que nuestro organismo pueda funcionar, para que nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestro hígado pueda funcionar. ¿Qué necesitamos? Alimento. Es esencial el alimento. Y el alimento es considerado como una necesidad básica del ser humano. Jesús la toca y dice: no se preocupen por eso. No se preocupen por qué van a comer, de qué van a vivir, porque en mí pueden estar tranquilos. Y luego en este versículo Jesús toca otra necesidad básica del ser humano: ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? El poder vestirnos es algo necesario por varias razones. La principal es porque es una fuente de calor externa hacia nuestro organismo. Ahora en esta época que
estuvo haciendo en algunos días mucho frío. Yo creo que no estábamos abrigados porque necesitamos calor para poder vivir. La temperatura promedio del ser humano pues es de 36.5, de 36.5 a 36.9, 37. Y si no llegamos a conservar esa temperatura en nuestro cuerpo, pues entonces podemos caer en hipotermia y podemos caer en un estado donde nuestro organismo no puede funcionar bien a causa de la falta de calor. Entonces también Jesucristo toca ese punto. En cuanto al alimento, en cuanto al vestimento, que son fundamentales para el desarrollo, para la vida, para el mantenimiento del ser humano, Jesús nos dice, no se preocupen, no se llenen de temor. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes cuando van a hacer las compras, las compras de las utilidades que se van a usar a lo largo de la semana, los precios han subido muchísimo? La canasta básica ha subido muchísimo. Y a lo mejor eso nos puede agobiar y decir, no sé si en este año me vaya a alcanzar. A lo mejor necesito otro trabajo, a lo mejor necesito otro puesto, a lo mejor necesito más dinero. O ahora con respecto a estos últimos años que han venido diferentes enfermedades, diferentes virus, diferentes bacterias, y a lo mejor eso nos quita eso nos da miedo, nos pone el temor. Pero Jesucristo dice, estén tranquilos, no se afanen por estas cosas. Y cuando Jesucristo nos dice no os afanéis, es porque ahora tú y yo entendemos que Él tiene cuidado de nosotros, que es lo que va a decir en los siguientes versículos. Y luego nos pone un ejemplo en este versículo 26 y nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego nos dice, miren a las aves. Ellas tienen comida y ellas no trabajan por la comida. Pero ¿quién las alimenta? Dios, el Padre Celestial. Y luego Jesucristo hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿porque os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesucristo en este versículo fue duro hacia sus discípulos. Tengamos fe para los retos, para las necesidades que van a venir en este año 2025, porque es parte de la vida el que tú y yo tengamos adversidades, tengamos circunstancias, y más cuando tomamos malas decisiones. Por eso en este año 2025 también yo te recuerdo que nuestras decisiones que tomemos, llevémosla a Dios para que Él ponga en nuestra mente, Él ponga en nuestro corazón, Él ponga en nosotros qué es lo que debemos de hacer. Que esos propósitos que tú y yo tenemos los llevemos a Dios para que Él nos dé ese deseo, esas ganas de poder realizar lo que va a ser de bendición para nuestras vidas, lo que va a ser de bendición para nuestras familias. Y no nos preocupemos. Bueno, humanamente nos podemos preocupar. Eso a lo mejor es algo que no podemos quitar mientras estemos en esta naturaleza de cambio, de pecado. Pero no nos afanemos, porque afanar y preocupar son a lo mejor cosas similares, pero que hablan de una intensidad. Afanarse es una preocupación más profunda hacia lo que yo quiero hacer y que está en mi dominio hacerlo. Y es ahí cuando debemos de recordar que Dios es el que nos va a guiar, que Dios es el que nos va a dar la respuesta, que Dios es el que nos va a guiar a poder resolver nuestras necesidades, a poder resolver lo que estamos viviendo, lo que hay en nosotros.
Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no se preocupen. Recuerde que si Dios les da alimento, si Dios hace que las aves sobrevivan, ¿cuánto no más a nosotros que somos más valiosos? ¿Y sabes por qué somos más valiosos? Las aves fueron creación de Dios. Los humanos son creación de Dios. Pero tú y yo, al venir a los pies de Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que aquellos que hemos reconocido a Jesús somos más valiosos. No porque Dios nos haya hecho perfectos, no, sino porque reconocemos la necesidad, la dependencia que tenemos de Jesús en nuestras vidas. Y luego nos dice en este versículo 30, hace una pregunta acerca de la fe de aquellos que estaban escuchando a Jesús. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En esta tarde yo vengo a recordarte que la fe es esencial para la vida del creyente, que esta fe que tú demostraste a lo largo de este año 2024, la sigas mostrando a lo largo de este año 2025, que fortalezcamos, que ampliemos nuestra fe en Jesús, porque Él es el que tiene el control, Él es el que tiene dominio de nuestras vidas. La fe, que sigamos, que nuestra fe siga en Jesús ante los buenos momentos, porque a lo mejor te he estado hablando de malos momentos, pero desde luego que en este año 2025 también van a venir momentos buenos a nuestras vidas, momentos de bendición a nuestras vidas. Aprovechémoslo, vivámoslo, disfrutamos cada momento, cada segundo de alegría que tenemos en familia, que tenemos entre iglesia, que tenemos entre hermanos. Pero también que nuestra fe se fortalezca en aquellos momentos de adversidad, que sigamos confiando en Jesús. Y luego nos dice este versículo que continúa 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No por esto vamos a volvernos flojos y no vamos a trabajar y vamos a decir pues que Dios se encargue de nuestras vidas. No, tenemos que echarle ganas, echarle los kilos en el trabajo, tenemos que procurar ser buenos trabajadores, bueno en lo que hacemos, porque es una manera de darle gracias a Dios por lo que Él nos concede. Pero que aquellas cosas que salen de nuestro alcance, aquellas cosas que a lo mejor humanamente no podemos alcanzarlas, dejémosla a Dios y Dios va a obrar en nuestras vidas. Nosotros preocupémonos por recordar que necesitamos de Jesús en nuestras vidas y Él se va a encargar de obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no vimos el poder? ¿Cuántos de nosotros vimos el poder de Dios a lo largo de este año 2024? Y yo estoy seguro que para este año 2025 Dios va a seguir mostrando su amor, su gracia, su poder en nuestras vidas. No nos desanimemos, familia, sino tomemos fuerza para poder seguir adelante en este año que viene, que vengan días de gozo, de alegría, de bendición en el trabajo, en la familia, con los seres queridos, pero que el punto central de nuestras vidas a lo largo de este año 2025 sea Jesús, Jesús en nuestras vidas, Jesús dándole dirección a nuestras vidas, guiando nuestras vidas. Por eso es que luego Jesucristo, ya para ir terminando la enseñanza de esta mañana, nos dice, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie para que le demos lectura a los últimos dos versículos de este capítulo, el versículo 33 y 34. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Entonces, en esta hermosa tarde, yo te invito a que uno de los propósitos para este año que viene sea buscar a Dios de una manera más intensa, sea buscarlo a través de su palabra, buscarlo a través de la oración, con las buenas acciones que tú y yo encontramos que Jesús nos manda a hacer. Recordar que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él va a obrar conforme a su voluntad en nuestras vidas. Otro de los propósitos que yo te animo a que hagas es que disfrutemos el presente. Una de las cosas que a lo mejor como humanos es recordar el pasado y pensar en lo que voy a hacer el día siguiente. Y algo que Jesucristo nos dice en este versículo es que disfrutemos el momento por el cual estamos viviendo, que vivamos en el presente, que vivamoslo al máximo. Ahora que son tiempos de estar con la familia, de estar con los seres queridos, disfrútalo, aprovéchalo, vívelo intensamente al máximo, porque no sabemos qué nos va a deparar en el año 2025. Pero lo que sí sé es que en medio de lo que nos vaya a deparar en este año 2025, tú y yo podemos estar seguros, tú y yo podemos estar tranquilos, tú y yo podemos estar confiados, porque nuestra vida está guardada en Jesús. Entonces yo te invito a que sigamos adelante y que recordemos que nuestra fe está en Jesús, que debemos de recordar continuamente que tú y yo como humanos somos humanos frágiles, débiles, volátiles, pero que nuestra confianza está en Jesús, en aquel que no cambia, el que sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos a orar en esta hermosa tarde y te voy a invitar, si tú quieres llevar a Dios tus planes, tus propósitos, hazlo, y que Dios se encargue de aquellos propósitos que tú tienes y que conforme a su voluntad se cumplan a lo largo de este año 2025 que va a iniciar en un par de días. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, amado Padre. Gracias porque tu palabra está para recordarnos lo que somos, lo que debemos de hacer y en quién debemos de poner nuestra confianza. Señor, y en esta hermosa tarde nos unimos como iglesia, como personas que creemos en ti, en que eres un Dios verdadero, en que eres un Dios real. Y hoy venimos ante ti, Señor, primeramente para darte las gracias, por todo lo que has hecho en este año 2024, porque tú has mostrado tu amor, tu gracia en nuestras vidas, porque tú has estado con nosotros en aquellos momentos que nos han traído felicidad, en aquellos momentos que nos han traído gozo, que nos han traído alegría, pero también sabemos que has estado con nosotros en aquellos momentos de necesidad, en aquellos momentos de tristeza, en aquellos momentos de debilidad. Y te damos las gracias, Señor, porque una señal clara de que tú has estado con nosotros es el que podemos estar aquí, Señor, en este año, vivos, con la familia, a lo mejor con algunas luchitas, pero tú eres el que nos mantiene de pie, Señor. Tú eres el que nos mantiene vivos en esta mañana, Señor, y te damos las gracias porque es por tu poder y es por tu gracia, Señor. Y Padre, también te pedimos que tú vayas preparando nuestro corazón, preparando nuestra mente, preparando nuestro ser para poder terminar de la mejor manera este año, Señor, con la familia, en armonía, con paz, con gozo, con alegría, recordando que somos dependientes de ti, Señor, recordando que tú tienes el control en nuestras vidas. Y en esta tarde también te pedimos, Señor, que tú vayas preparando nuestras vidas para este año que viene, este año 2025. Padre, ponemos ante ti nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestras debilidades, las llevamos ante ti, Señor, y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas.
que podamos decir como Santiago le dice a los creyentes, si el Señor quiere. Padre, y en esta hermosa tarde te dejamos nuestros planes y nuestros deseos, nuestros emprendimientos para este año 2025. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, porque sabemos que tus deseos para con nosotros son buenos, porque sabemos que tú quieres, Señor, bendecirnos, y venimos a ti, Señor, a decirte que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a sujetarnos, ayúdanos a conocer tu voluntad para la iglesia, para la vida de cada familia, para la vida de cada creyente en este año 2025. Ayúdanos a saber cuál es el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Y ayúdanos a realizarlo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada niño, de cada adolescente, de cada joven, de cada hermano, de cada hermana, de cada líder de nuestra iglesia. Yo te pido, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas, dándonos ese gozo, esa alegría, dándonos esa seguridad de que todo va a estar bien, porque nuestra fe, porque nuestra esperanza, porque nuestra confianza está en ti, Señor. Ayúdanos a recordar que tú eres el que nos bendice, que tú eres el que nos ha dado lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque sin ti nosotros no seríamos nada. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.